Y como cada miércoles estamos nuevamente con ustedes para llevar a cabo una entrevista muy interesante con Nuria Gabriela Hernández Abarca, abogada, feminista, maestra en ciencias penales y medicina legal y forense. Actualmente ella es directora del Instituto de la Mujer Moreliana, para tratar un tema de alto interés. Quédese con nosotros todos los miércoles, 8 de la noche, estreno de entrevista Zona 2, y hoy pongan atención, deudores o deudoras alimentarias, las nuevas disposiciones legales para casar, porque es prácticamente esto, para señalar a todos los que deben pensiones alimenticias, pero esta ley también aplica al revés. No es únicamente una ley exclusiva que pueda llegar a afectar a los deudores hombres alimentarios, también hay mujeres. Aplica para ambos, así de que quédense con nosotros. Bienvenidos. Y tal como lo comentamos, está con nosotros la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora del Instituto de la Mujer Moreliana. Viene a hablar de un tema muy especial. Déjeme comentarle que ella es feminista, abogada, maestra en ciencias penales y medicina forense. Hay una nueva ley para deudores alimentarios y está con nosotros y le damos la bienvenida. Gracias. Nuri, como le dicen, Sí. bienvenida. Hola, yo le digo Gaby. ¿Cómo te gusta que te digan pues es Gaby? que unos me dicen Nuri, unos me dicen Gaby, ya me acostumbro. Bienvenida. Las dos me gustan. Sí, Gracias. Nuri y Gaby. Nuri Nuria Gabriela. y Gaby. Que son dos nombres muy bonitos. Dos personas. Como que me gustó más el de Nuri, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Sí. Pero en fin. Sí. Bienvenida, Gaby. Gracias. Nuria está bien también. Muchas gracias a ambos por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar ese tema tan sensible. Ya hemos platicado hace unos días. Y es que quedan todavía como que muchas lagunas. Tú traes el tema como muy fresquecito. Ahora con estas modificaciones que hubo a la ley, yo entiendo así como que, no sé si señalar, pero sí poner muy visibles a los deudores, porque incluso ya se les va a limitar en muchos temas, hasta de trámites personales, si deben pensión alimenticia o alimentaria. Cuéntanos un poco más. Sí, pues fíjense que esta es una lucha de muchas mujeres, desde el activismo, pero también desde los espacios políticos y públicos, para visibilizar pues una realidad que todas y todos conocemos, que es que muchos padres o madres, porque también hay que decirlo, tú me preguntaste el otro día, ¿aplica para las mujeres y los hombres? Sí. Pues sí, las leyes son generales, no tienen una especificidad. Para las personas que no se hacen responsables de sus hijas y de sus hijos. Y yo digo, es una lucha de muchos años, porque yo recuerdo que yo trabajaba ya en el Congreso, y trabajé 20 años en el Congreso Federal, en un área de armonización legislativa, y por ahí del 2009, si no mal recuerdo, se presentó la primera propuesta para, en ese momento se llamaba una ley de deudores alimentarios y paternidad responsable. Yo me acuerdo muy bien que en ese momento los diputados, que eran mayoría, no había tantas mujeres, pues se pararon los pelos de punta, ¿no? Así de, ¿por qué paternidad responsable y no maternidad? ¿Y por qué de deudores? Y en ese momento se congeló. Esa iniciativa no pasó, ni siquiera se discutió, se mandó a comisiones y ahí se quedó. Después de ese primer ejercicio a nivel federal, el Congreso de la Ciudad de México lo retoma, y en el 2011 ellos avanzan en ese proceso y generan su primer registro de la Ciudad de México para deudores alimentarios. ¿Pero qué pasa en todas las entidades federativas? Pues sigue siendo una realidad que 3 de cada 4 niñas y niños en este país, o sea casi todos y todas, sí, no reciben la pensión alimenticia de su papá o de su mamá, no del deudor, de quien tiene que proveerle alimentos. ¿3 de cada 4? 3 de cada 4. Pero aquí una pregunta antes para que me quede claro. ¿Depende del salario de ambos? Sí, a ver, en la mayoría de los casos, por lo pronto los que yo veo en el instituto, los que vi cuando yo estaba en la secretaría, los padres en este tema del divorcio, que por cierto los datos que estaba revisando incrementó desde el 2015 a la fecha en casi un 130% los divorcios en este país, ¿no?
Pero el divorcio va acompañado pues, de muchas otras cosas, entre ellas emociones encontradas que arrastran a las niñas y a los niños. Sí. Es como el castigo para la madre, ¿no? Para haberse divorciado, pues es también no darles la pensión y que sufra, ¿no? Y que vean cómo los mantiene. Eso es lo que yo veo desde el instituto donde yo estoy. Exacto. No quiere decir que sea la totalidad de los casos, pero es la mayoría. Sí. Y en ese, a ver cómo le hace ella, pues arrastran a los niños y a las niñas, ¿no? Y en ese sentido, pues no se les da lo que implican los alimentos, según la legislación en la materia. ¿Qué implican los alimentos? Los alimentos no nada más es darle de comer, sino darle bien de comer, ¿no? Darle vestido, darle ropa, darle techo, darle estudios psicológicos también, si el niño necesita el apoyo terapéutico por este proceso. Al final, pues es un proceso difícil que enfrentan los niños y las niñas en los divorcios. El tema de la diversión también son parte de los alimentos. Entonces, si vas haciendo una bolsita, ¿no?, de todo lo que una niña o un niño necesita para salir adelante, pues te das cuenta que hay muchas responsabilidades que las personas encargadas de eso no están brindando. ¿Responsabilidades que están señaladas, están escritas están en la ley? En la ley. Si tú tienes una hija y un hijo, debes de saber pues que tienes que, desde el parto, ¿no?, a ayudar, coadyuvar en todos los lo que implica un parto. Las que somos mamás sabemos, y las que no también lo saben, claro, lo que cuesta un parto, ¿no? Claro. Los estudios mensualmente, la vitamina, las medicinas, los ultrasonidos, o sea, todo lo que implica un parto también es parte de las cosas que se tienen que hacer responsables a aquellas personas, pues que son tu pareja, ¿no?, en determinado momento. Y bueno, el parto, evidentemente, antes del parto, el parto, y lo que sigue después, ¿no? De los niños que necesitan atención médica inmediata, las escuelas, los zapatos. Entonces, tener un hijo es una gran responsabilidad, ¿no? En ese sentido, esta ley que fue caminando, como yo les decía, 2009, 2011, hasta el 2023, imagínense, ¿cuántos 2023 años? Y esto, sí hay que decirlo, es por la lucha de las mujeres en el territorio. O sea, hay asociaciones civiles dedicadas a evidenciar a los deudores alimentarios. Por cierto, ya el 17 de junio va a haber aquí en Michoacán un tendedero virtual donde vamos a ver un montón de caras de muchas personas conocidas y también desconocidas, de hombres que simplemente ahora sí que se van por los cigarros y ya no regresaron nunca más con los niños. Estamos hablando de madres solteras y divorcios como una de las causas importantes como para que el deudor esté ahí fallando. Sí, son madres autónomas, ¿no? Porque el tema de solteras va transitando hacia autónomas, porque no hablas de la calidad civil que tienen las mujeres, sino que al final son autónomas porque ellas no dependen de nadie más y sacan adelante a sus hijas y a sus hijos. Y entonces, en este sentido, la mayoría de estas situaciones tienen que ver con eso, como tú señalas, 67% de las madres solteras, nos dice el INEGI, no reciben pensiones alimenticias. 67, y yo creo que es una cifra conservadora, no que hay toda una cifra negra ahí. 67 de todas maneras es un montón, es más de la mitad. Michoacán está ahí metido. Michoacán está dentro de este tema. Yo te decía, 3 de cada 4 hijos no reciben, y el 91% de los acreedores a los que se les debe este recurso, pues son los hijos, ¿no? Porque también recordemos que hay pensiones alimenticias para los padres, ¿no? Que casi eso nunca se demanda. Los padres, cuando ya no pueden trabajar, pueden solicitar la pensión alimenticia de sus hijos. Es un tema que no se habla, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Pues los padres pueden pedirle cuando ya no puedes trabajar y ya no estás en condiciones de que necesitas que alguien te mantenga, tienes hijos, les puedes pedir la pensión alimenticia. Sea por ley y obligadamente deben mantener los padres. Sí, ese es un buen tema. Sí, también. Entonces, fíjate, ese universo de pensiones alimenticias, el 91% lo representan los hijos, ¿no? Quiere decir que el otro tiene que ver con otras personas que tienes que alimentar, ¿no? En este caso te digo que los padres. Y eso, los abuelos. Nunca se habla de ese tema. Las violencias que viven los y las adultas mayores son muy invisibilizadas, son muy silenciosas. Por ejemplo, desviándonos un poquito, pero fortaleciendo esto, las violencias patrimoniales que viven los adultos y las adultas mayores, más las adultas. ¿Qué es eso?
Pues yo tengo mi casa, ¿no? Yo soy un hombre de 90 años, 80 años, una mujer que trabajé toda mi vida para comprarme mi casa. Y entonces mis hijos se casaron, pero de repente me hablaron y me dijeron, oye, mamá, no tengo dónde vivir, te vamos a caer en la casa, ¿no? Llegan en la casa. Y de repente ya te sacaron del cuarto y te metieron en un cuartito. A veces el cuarto que está para la bodega, ¿no? O el servicio. Y a veces hasta lo sacan de las casas, ¿no? Así como, oye, pues ya estorbas, ya llégale. Entonces, esa es una violencia patrimonial que no la conocen los adultos o las adultas mayores y que la pueden denunciar. Y es una violencia que está en la ley, desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta las legislaciones locales. Y al final es una violencia muy reiterada en las adultas y en los adultos mayores. Y algunos adultos que reciben pensión, los hijos se aprovechan, van, cobran la pensión, se quedan con ella, los mandan al diablo a los papás y desmanejan. Es un problema serio. Es un grave problema, ¿no? Eso y muchas otras cosas más, ¿no? Mandarlos a los asilos sin que ellos quieran. O sea, las violencias que viven los adultos y las adultas mayores son muchas. Y la violencia física y psicológica pues es parte de esas violencias. Yo recuerdo una señora como de unos 80 años cuando yo estaba en la secretaría que se acercó y me dijo, oye, a ver, a mí me casaron obligada a los 13. Yo escuché una plática de que nadie te tiene que obligar. Yo a los 13 me casaron, tengo 83, si no mal recuerdo. Y todo ese tiempo, se hagan cuentas, o sea, un montón de años viviendo violencia física y violencia psicológica. Ella la divorciamos, yo me acuerdo que la divorciamos porque dijo, así viva 3 años más, 3 meses más, yo quiero estar tranquila, sin que nadie libre, me moleste, ¿no? Y entonces esas son partes de las realidades. Y bueno, parte de este tema también hay unos datos del Secretariado Ejecutivo, lo que te decía que los divorcios han aumentado casi 132% desde el 2015 y el secretariado reporta 25,000 denuncias de incumplimiento en lo que va del año. Entonces, a nivel nacional es un gran tema. Sí, a nivel nacional es un gran tema que no podemos no atender. Y esta presión que hicieron las mujeres en todos los estados de la República, desde estos famosos tendederos que ustedes recordarán, que empezaron con los agresores, ¿no? Y sobre todo en las escuelas, para poder evidenciar lo que no pueden hablar las estudiantes. ¿Y qué impacto el tendedero? No, pues muchísimo. Claro. Muchísimo, porque en ese tendedero, en el caso de los tendederos de los deudores alimentarios, se coloca la foto de la persona que debe, desde cuándo no alimenta a sus hijos, cuánto es el estimado de lo que debe, y pues ahí están los nombres, ¿no? Es muy interesante la reforma. ¿No es un delito, Gaby? ¿Exhibir? Hay mucha presión desde el otro lado por eso, pero al final se ponderan los derechos. Sí, y claro, en el caso de los derechos de los niños siempre serán primero que el de todos los demás. Claro que sí. Por eso la reforma al artículo 4º constitucional, que tiene que ver con el principio del interés superior de la infancia. Es decir, ¿qué es el principio del interés? Todo lo que beneficia a los niños y a las niñas estará por encima de cualquier derecho. Claro. Y es que, pues sí, nosotros tenemos la obligación de garantizar su vida, ¿no? Y hay quienes, debiendo mantener a sus hijos, prefieren no trabajar para no pasar el dinero. Se quedan en sus casas. O sea, sí. O patrones ayudan, ¿no? O patrón. Y por eso digo que es muy interesante la reforma, porque se va tejiendo, yo la leo, se va tejiendo como una serie de realidades que la norma no contemplaba. O sea, la norma te dice, tú tienes que mantenerlos, ¿no? Y si no, te pueden demandar. Pero esta reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes va tejiendo todas esas realidades. Por ejemplo, tú decías, me doy de baja y el patrón me ayuda, ¿no? Simula el patrón, no, pues no te meto en la nómina, te pago por afuera y me ahorro el seguro, pero a ti no te descuentan, ¿no? Ese es un principio. Bueno, eso ya está penado por esta reforma, porque lo que dice es que aquellos personas que estén obligados a denunciar que, más bien, el juez le gira a los patrones y le dice, a ver, tú tienes a fulano de tal ahí. Ajá. No, pues sí, es deudor alimentario, tienes que descontarle. No, pues no trabaja aquí. Ah, bueno, si a ese patrón está mintiendo, va a tener una sanción. Ya es delito. Ya está en la ley que ese patrón va a tener una sanción. Si tú como deudor alimentario
simulas la insolvencia, ya está en la legislación de todos los estados de la República. Aquí en Michoacán, si no mal recuerdo, se llama fraude familiar y es algo que era muy común antes. Bueno, pues tengo 3 casas, la pongo a nombre de mi mamá, otra a nombre de mi hermana, otra a nombre de mi primo, yo no tengo nada, cóbrame. Bueno, eso se llama fraude familiar, porque eso es lo que hacían muchísimas personas, ¿no? Entonces eso también es un delito. ¿Y qué garantiza o qué protege eso? Pues también a las niñas y a los niños. Yo no puedo creer que en este mundo, en este país, la gente prefiera darse de baja para no darle de comer a sus hijos. O cambiar todas las propiedades a nombre de la mamá, del papá, para no hacerse responsable de un hijo. Sí, porque al final piensan que es para la madre, pero por resultado es al hijo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que no le vas a dar de comer a tu hija y a tu hijo, y sí te estás gastando la lana en un bar, en un restaurante, en lo que sea, en unos zapatos. No sé, creo que falta mucha conciencia de lo que significa una responsabilidad del nivel de ser madre o padre, ¿no? Y ya se les va a exhibir, además de exhibir, es una serie de normas ya que aplican, no solamente sanciones para patrones, Gaby, ya incluso ni del país van a poder salir. No sé si el tema del INE, que no van a poder sacar pasaporte. Ya como que muchas limitantes para los deudores alimentarios, si no me equivoco. Sí, no, por eso te digo que es una reforma, hasta como que me la traje por escrito como para que entretejiendo, ¿no? Sí, o sea, a ver, una red. Y parte de la reflexión de las mujeres, por eso digo que es como si lo hubieran tejido, pues, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo te vas a ir a Disneylandia, a Las Vegas o a donde quieras, ¿no? Si tu hijo tiene 3 meses que no le das para que pueda yo llevarlo al psicólogo, tengo que ponerle brackets, tiene caries en la boca, no tengo para llevarlo, tengo para darle de comer nada más. Pero la comida no es lo único que un niño necesita. Entonces, entre los trámites que podrán requerir la expedición de este certificado, fíjate, ahora para obtención de licencias y permisos de conducir, además tendrás que expedir el certificado de que no eres deudor. Para obtener pasaportes y documentos de identidad, tienes que exhibir ese documento. ¿El certificado quién lo da? Sí, lo da los DIF. A partir de una solicitud, ¿no? Bueno, ese certificado lo vas a poder buscar en la plataforma. Tiene 300 días el Estado, en general los DIF, para generar una plataforma nacional. En esa plataforma nacional, que entiendo va a ser gratuita la expedición de ese documento, tú, como los antecedentes no penales, tú vas a meter tus documentos, ahí vas a aparecer. Si no hay una orden de un juez que solicitó tu inscripción en el registro, pues tú vas a estar limpio, vas a imprimir tu registro y tú lo vas a poder adjuntar para todos estos trámites. La obtención del pasaporte, las licencias, para ser candidata o candidato a cargos de elección popular. Eso me parece, buenísimo eso. O sea, a ver, si tienes trabajo o eres político, pues tienes dinero para pagar una pensión. Y mucho, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Para participar como aspirante a jueces, magistrados en el ámbito local y federal. Esto va con mucha dedicatoria porque no recuerdo los nombres, pero hay varios casos a nivel nacional que los magistrados estaban en una lucha para no pagar la pensión. No puede ser. Sí, por eso digo fue como que se fueron juntando todas las mujeres que han vivido estas experiencias. Oiga, ¿con qué moralidad se podría pensar que está actuando un político, un magistrado, que no alimenta a sus hijos? Claro. Es decir, ¿y cómo nos quiere dirigir a una sociedad con esos niveles de irresponsabilidad? En el caso de los magistrados y jueces, pues ellos dictan resoluciones que implican la vida de otras personas, ¿no? Entonces, como dices, o sea, sí mandatas que otros lo hagan, pero tú no lo haces. O sea, es como... Y finalmente, cualquier trámite que realices ante notario público, sobre todo por esto que decíamos, la simulación de los bienes que tengas o no tengas. Entonces, todos estos supuestos vas a necesitar expedir ese certificado. Otra cosa maravillosa, a ver, si te vas a casar, necesito un certificado que no seas deudor alimentario. Ándale, para que se le quite. ¿No? ¿Por qué? Para que se le quite al cabrón. Pues sí. Tápate los oídos, José. No, ¿por qué? Porque miren, andan por la vida enamorando o enamorándose
Y en muchas ocasiones ni siquiera dicen que ya deja que digan que están casados o divorciados. Pues que tienen 3, 4 bocas que alimentar, ¿no? Y sí lo vemos mucho. O sea, mujeres que dicen, pues yo no sabía que tenía hijos, nunca me dijo, me casé y ya después de tiempo, pues llegó la demanda de pensión y entonces ahora les debe a los de allá, me debe a mí, le debe a los de allá, ¿no? Me toca mantenerlo. Y debe haber para todos, ¿no? Y debe haber para todos. Todos o sea, los hijos. hijos son iguales. Sea de quien Los sean hijos sus son hijos. exactamente iguales. Estés casado, vivas en concubinato, hayas tenido una relación amorosa de una noche, o sea, lo que sea, los hijos tienen, hijas tienen derecho exactamente a lo mismo. Entonces, la solicitud de matrimonio, el juez de registro civil hará de conocimiento si algunos de los contrayentes se encuentran inscritos en el registro. Entonces, pues ahí ya los van a echar de cabeza, si no están hablando con la realidad. Y bueno, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, para que puedas salir del país, pues tienes que no ser también deudor alimentario. Ahora muchos no pueden salir del país, muchos no son políticos y muchos, pues, lógicamente, que el nivel económico no debe ser tan alto. En esos casos, ¿qué procede? Fíjate que les dan 90 días según esta reforma. 90 días, pues para que si te quedaste sin chamba, pues en 90 días puedes encontrar trabajo, de lo que sea. Evidentemente las pensiones se tasan atendiendo a la realidad económica de las personas. Claro, o sea, no es la misma pensión que le van a poner a un diputado que la misma pensión que le van a poner a un comerciante o a alguien que limpia los parabrisas, ¿no? O sea, los tres tienen la misma obligación. Y la otra pregunta, ¿no? Porque también cuando hablábamos del tema nos decían, nos llegaban mensajes de hombres, ¿y qué pasa al revés? Tengo un caso concreto, muy cercano, en donde está en este proceso de separación, la mujer pues muy exitosa, con un sueldo, digo, muy digno de 50,000, 55,000 pesos mensuales, y el marido que siempre apoyó en el cuidado de los hijos para que ella se desarrollara, con un sueldo ni de 10,000 pesos mensuales, y ahora esta lo corre de la casa. Están en proceso de divorcio y él ni siquiera sin casa porque la casa no está a su nombre. ¿Ahí qué pasa? Pues pasa lo mismo. Yo les digo que la ley aplica por igual. Sí. O sea, la ley aplica por igual. Son casos aislados, pero sí existen, como el caso de las violencias. 90% atendemos mujeres y 10% atendemos violencia. ¿Tienen hombres también Sí, ustedes? nosotros también hemos atendido. Trámites de divorcio, sobre todo pensión y todo. divorcios. Pensión, divorcios y patrias potestades. También. Porque te voy a mandar este caso. Sí, es hasta como para estudio. Sí. En serio que hasta valdría la pena que lo atendieran en el Instituto de la Mujer. Sí. Es en serio. Yo recuerdo cuando estaba en la secretaría atendimos a un señor que ella se fue, simplemente se fue con alguien más y le dejó a los niños y pues ahí él lo que quería solamente era quedarse con la patria potestad porque quería tramitar la visa y sacar a sus hijos del país, llevárselos de vacaciones, todo lo que tienes que hacer. Y sí, lo apoyamos. A ver. ¿Y la alimentación? Porque ¿sabes qué pasa? Porque no hay un instituto de hombres. O sea, también ellos se sienten, y si yo soy el violentado, si yo soy porque hay casos, pero dice deudores, creo que deudores es hombres y mujeres. Deudores es por igual, todas las leyes son por igual. Son parejas. Son para todo el mundo. Existen algunas que tienen una particularidad, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Exacto. Porque hay una palabra que se llama brechas de desigualdad y otra que se llama acciones afirmativas. Las brechas son aquellas cosas que irremediablemente, aunque nosotros avancemos en tener mejores trabajos, en tener mejores posiciones, hay cosas que a las mujeres nos limitan más por la realidad que vivimos. Por ejemplo, cuando nos paramos, no digo que todos, porque hay algunas excepciones, pero las mujeres, en mi caso, yo me paro, tengo que hacer de desayunar, ¿no? Tengo que arreglarme, tengo que ver todo lo de la casa y luego me voy a trabajar. En la mayoría de los casos los hombres se paran, se bañan, desayunan y se van. Pero no tienen que hacer de desayunar, ver a lo de los niños, ¿no? Y no es la realidad de todas, pero sí de la mayoría. Por eso es cuando dicen, ¿por qué no crean un instituto los hombres? Porque los hombres no necesitan acortar esas brechas. Sí. Porque a diferencia de nosotras tenemos muchos más escalones que subir para llegar a muchos lados, ¿no? Sí. Para llegar a muchos lados hay muchos más escalones que subir. Y lo que se llama acciones afirmativas son esas... los institutos de las mujeres no deberían de existir si la realidad sería que todos tuviéramos el acceso igualitario a los mismos derechos.
Los refugios no deberían de existir si no hubiera mujeres violentadas. Pero como hay mujeres que están en riesgo permanente de ser asesinadas, se crean esas cosas que se llaman acciones afirmativas, que en su definición tienen que durar un tiempo muy concreto y servir para lo que fueron creadas. Y cuando ya se llegue a pasar esa realidad, deben desaparecer. No han podido desaparecer, pues porque tenemos esta realidad. Y puede que haya actos de corrupción por parte de los jueces. Hablo en el caso de hombres y mujeres, que en algún momento determinado tienen este problema. ¿Qué hacer en ese caso, Gaby? Pues fíjate que se han acercado con nosotras algunas situaciones bien complejas de este tema que tú dices. Yo lo que digo es que presenten pues las quejas y las denuncias. Cada dependencia tiene una contraloría interna, ¿no? Porque si solamente nos quejamos y no denunciamos, por ejemplo, el actuar de los ministerios públicos, que es otra realidad, ¿no? Es que ya se vendió, es que no sé qué, tal, pues denuncien. O sea, denuncien también hacia los órganos internos de las dependencias. Sé que es difícil, de por sí el tema de las denuncias, estaba leyendo el otro día un estudio que decía que en el caso del tema de las violencias solamente el 2% de las mujeres se atreven a denunciar. Y tiene que ver con muchas realidades, porque no les creen a las autoridades, porque han tenido temas de corrupción en los que ellas han visto, ¿no? Que sus casos se desvían, porque tienen miedo, porque las familias las juzgan. Ya vas a ir a denunciar, ya déjate de tonterías, mejor arríbate con él, porque concilian mejor en lugar de denunciar. O sea, hay muchas realidades que no te permiten justo visibilizar esto que pasa y que sí le da al traste con toda una realidad, una familia, una decisión pues de corrupción a partir de... Sí, porque yo conozco de dos parejas cuyos varones estaban prácticamente pidiendo de favor dinerito para poder sobrevivir, porque les quitaron todo prácticamente. Sí, lo dejan en la calle. Lo dejan en la calle, pero total y absolutamente, de manera irresponsable, porque es un hijo, son 2 hijos, la mamá trabaja y trabaja muy bien, sin embargo, duro con él. Pues yo te digo, esos procesos habría que revisar las estrategias jurídicas. El derecho es general para todas y todos. Las estrategias que manejen también los abogados de esas personas habría que revisarse, ¿no? Claro. Sí, pero aquí lo interesante esto que dice, la ley es pareja, para todas y para todos, para que también ellos no se sientan agredidos, ¿no? En el caso además si son cumplidores y han sido buenos padres, y llega este momento de la separación y los despojan, es que en serio, los despojan como abusan. José Luis. Sí, y ya luego, por conocimiento de causa, también José Luis tiene varios casos al respecto, entonces sí como que sí deben ser como más justos ahí con el tema, ¿no? Sí, pues bueno, recordar que siempre, en el caso del tema de los deudores alimentarios, en el caso de los alimentos de las hijas y de los hijos, es para ellas y ellos, porque luego como adultos nos entrampamos en estos pleitos emocionales, ¿no? Sí. De, pues ahora te voy a fregar, y por el otro lado igual, ¿no? Igual. Y entonces esto que tendría que estar en un cajón aparte, lo que tiene que ver con las niñas y los niños, y lo que tiene que ver con nuestra historia personal, que en muchas ocasiones termina mal cuando pasan estas realidades de las deudas de deudores alimentarios, tendría que estar aparte, tendría que ser diferente. Emociones aparte. Yo tengo una obligación y acá tengo un pleito, ¿no? Así es. Y tendría que caminar así, camina así. Por eso hay otro término que es la violencia vicaria, ¿no? ¿Cómo te daño a ti? A través de mis hijos. Pues no les doy alimentos. Pues los golpeo. Pues las violo. ¿Por qué? Porque sé que lo más preciado para ti, mamá, son tus hijas y tus hijos. O hablo mal de tía, ¿no? Con mis hijos, o hablo mal, en tu contra. O los pongo en tu contra. Y entonces es un término que sale siempre, la ley se va actualizando. Ninguna ley es perfecta, eso es otro planteamiento del tema de la legislación. No hay leyes perfectas, porque la realidad que operaba para esa ley en ese momento no es la misma mañana. La gente va cambiando, la sociedad se va modificando, las realidades van transformándose y esas leyes se tienen que ir actualizando. Por eso la palabra armonización legislativa es eterna, porque no es la misma realidad que se vivía, ¿no? Y Gaby, pues ya casi nos tenemos que despedir. Nada más que nos comentes, ahí en el Instituto de la Mujer, aquí en Morelia, dan asesoría, los acompañan, se pueden acercar con ustedes.
Sí, fíjate que nosotras tenemos varios servicios. Tenemos, evidentemente, la creación de los institutos como este, que quiero decir que no es una ocurrencia de un presidente municipal o de un gobernador. Están mandatados por los instrumentos internacionales porque necesitamos, como estamos platicando, muchas acciones. Nosotras en el instituto, que por cierto ya aprobó el Cabildo que se convierta en secretaría, que eso pasará por ahí el mes de noviembre. Nosotros damos atención psicológica y jurídica gratuita. No nada más de que vayan una vez y se acabó, sino que es una terapia, por lo menos de 12 a 16 sesiones, con personas psicólogas, expertas, también con perspectiva de género. Asesoría jurídica para divorcios, para pensión alimenticia. Y si hay algunos otros tipos de asesoría, tenemos un convenio con la Defensoría del Estado. Por cosas que nosotras no tenemos el alcance, por el personal que no contamos con mucho, las derivamos a otras dependencias. Hacemos acompañamiento para la presentación de las denuncias en casos de violencia, violación, violencia digital, todos los temas que tienen que ver con temas penales. Hacemos acompañamiento a la Fiscalía y damos talleres. Va a empezar el mes, en la semana que entra, en 15 días vamos a anunciar un taller para generar tu emprendimiento. Si tú eres emprendedora, 6 meses vamos a caminar contigo, hacer tu marca, enseñarte a vender en plataformas digitales. Tenemos otro tipo de talleres para mujeres que quieran aprender a hacer dulces de tamarindo, alguna cosa que ellas puedan vender desde su casa, ¿no? Sí. Otros más, como de música, muchos otros. Y tenemos la responsabilidad de un refugio municipal. Solo pocos municipios en este estado tienen refugio, Morelia es uno de ellos. Solo Morelia y Uruapan tienen un refugio. Y el del estado. Entonces, nosotros recibimos ahí 11 núcleos familiares, 11 mujeres con sus hijas y sus hijos, a veces tenemos 11 mujeres y 30 niños o más, ¿no? Y ahí las tenemos resguardadas hasta por 3 meses. Nosotras las alimentamos, cubrimos todos sus gastos y las apoyamos para que ellas puedan pues salir de esa realidad. Esas mujeres no tienen una red de apoyo y estuvieron en riesgo de ser asesinadas. Entonces... Qué fuerte. Sí. Pues entonces, mucha actividad, ¿eh? Mucha, sí, mucha. Y pues bueno, todos los días esperamos hacer algo por alguien. Me están haciendo mucho. Sí. Y generando cambios, apoyando, porque esas mujeres, lo único que quieren es eso, es una mano. Sí. Y esa como que no tienen red de apoyo, pero al final de cuentas ustedes se convierten en su red de apoyo. Sí, justo ayer platicaba con dos de ellas que ya van a egresar y yo las veía, una madre de una víctima de feminicidio, y yo la recordaba cuando llegó y ayer le dijo, oye, ya estás bien cambiada, y esa es la otra realidad. Y luego si quieren platicamos de esa. El feminicidio no termina con la sanción al feminicida. El feminicidio, ahí empieza ahora la ruta de tortura para la familia. O sea, porque como lleva una sentencia, la familia de los feminicidas están muy enojados. Y entonces, ¿qué van a hacer? Todo lo posible para que la otra familia, que por cierto ya perdió a alguien, no esté en paz. Y entonces ahora la violencia se vuelca sobre las madres y sobre las demás personas de la familia. ¿Qué tema? Este es para otro programa. Sí. Es para otro programa. Sí. Muy bien. Me quedé pensando muchas cosas, ¿eh? Okay. Luego vamos a continuar. Sí, claro. Porque que sí. Hay guerras sentimentales terribles. Sí. Como esta que acabas de referir. Hay guerras sentimentales de la pareja. Cuando se separan, conocen los botones. Sí. Los botones que más duelen. Así es. A cada una de las personas, y esos nos aprietan de manera violenta. Sí. Y por si fuera poco, no les dan alimento. Da coraje. Esa frase de sabes con quién te casas, pero no sabes con quién te divorcias. Eso es totalmente cierto. O sea, esas personas que conocías, pues, ya no son. Por eso, chamacas, no se casen. Por eso vamos a divorciar. Eso sí, por eso no se casen, en serio, no se tarujen. Hay miles de posibilidades antes de tomar fuertes decisiones de vida. Creo que tiene que ver con el desarrollo emocional de las personas, ¿no? Sí, el desapego, el soltar, pues si ya no funcionó, pues no funcionó. Eso, es decir, desapego, soltar, no funciona. Sí, porque... Ser más ligeros. Sí. Yo diría el gran secreto de un matrimonio está en aceptarse como eres, que me aceptes como soy.
Claro. No que te impongo, no que Claro. imponga yo, ni y que cumpla yo y que cumplas tú. El problema es que no nos manifestamos como somos cuando empezamos una Pero ya relación, casaditos. ¿no? Hasta Ya que le- ya empieza. Pero ya le digo. casados ya se sabe uno cómo es. Sí, yo digo que la vida es bien cortita. Sí. O sea, y yo veo pleitos de divorcios que duran 20, o sea, 10 Años. o sea, y siguen en Pues el no tema. quieren Yo digo, a ver, divorciarse. 10 años ya perdiste que a lo mejor ibas a conocer a alguien, o que ibas feliz sola o solo, o que te vas a viajar, o Gaby, sea, y 10 años de odios y de pleitos imagínate horribles. lo que hace en tu cuerpo eso. sea, Eso es una relación fíjate, ¿no? tóxica. ¿Qué Sí, cosa? sí. Les encanta vivir así. Y en la y de toxicidad. verdad lo que hace en el cuerpo, ¿no? O sea, tanta adrenalina, yo digo que, pues, la verdad es que es bien complejo el día a día de todos los seres humanos como para llenarlo de más cosas, ¿no? Al final, si eres padre, que es una bendición de tener un hijo o una hija, y hay que hacerse responsable de lo que implican tus acciones, Sí. porque al final fueron tus acciones los que hacen que esas personas te vean. Y quien no mantenga un hijo, voy a decir una palabra que yo nunca digo, es un cabrón. Sí, yo también la digo. Sí, ya todos los dijimos en la mesa, es que es un tema que sí te prende en serio y te mueve mucho. Y si es ella, y pues si es mujer, que es cabrona. Hay Sí, claro, y hay un muchas montón realidades de en torno canijas al también, tema ¿no? de los hijos y de estas Sí. deudas de pensiones. La verdad, yo veo luego niñas y niños que digo, o sea, ¿es real que prefieres traer hacia tu hijo? O sea, sin el tema del dental, con problemas que tienen que atender con un psicólogo, niños deprimidos o niñas deprimidas. O sea, a ver, cada día vemos más suicidios infantiles. Así Sí. es. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que los niños prefieren quitarse la vida? Niños de 6, 7 años, 12. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos todos? ¿Qué generación estamos dejando Así de mi es. parte? Así es. Gracias, Nuria Gracias a Gabriela ustedes. Hernández Abarca. Gracias. Muchísimas verdad. gracias, de verdad. Fue un verdadero placer, Gracias. sobre todo conocer muchas cosas. Sí, Muchas gracias. gracias. Y a esperamos ustedes. pronto tenerte otra vez ya para hablar Sí, de claro. otros temas también muy sensibles Sí. y que nos alertan mucho. Ah, sí, no hay que deprimirnos, porque No hay que deprimirse. yo una vez, ya para acabar, las mamás de la escuela de mi hija, del kinder, un día me dijeron, oye, ya no te vamos a invitar a los desayunos. Y yo, ¿por? Y me dice, porque siempre que vienes salimos deprimidas de todo. Ay, ¿en serio? bueno, pues entonces vivan en una burbuja. No, Claro, pues, la sí. realidad es Y, otra. y Claro. luego vendrá el tema del suicidio, porque El suicidio. es otro temazo, ¿eh? El que suicida se va, pero los que se quedan aquí, Sí, Así todo es. un tema. todo un Te tema. agradecemos muchísimo. Gracias, Gaby. gracias a ustedes. Y pues nos vamos, José, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa más de Zona 2, todos los miércoles, 8 de la noche, estrenos de entrevistas. Mire, si es hombre y tiene un hijo, ármese de pantalones. Sea honesto con usted mismo, porque esto le irá bien en la vida. No abandone a sus hijos, porque abandonar a sus hijos es lo peor que usted puede hacer en la vida. Llegan a los karmas y todo se paga. Vámonos. Gracias. Gracias.